producción de Universidad de Antioquia Televisión. Me siento más que honrado, como decía Gisela, que era un honor para la universidad tenerme acá. No, para mí es el honor de estar con ustedes, de estar compartiendo esta cátedra, de estar en mi universidad, que la quiero y la he querido y la sigo queriendo mucho. De verdad que me honro y que considero que ningún sitio más propicio para plantear ideas debatibles, por supuesto, ideas controvertibles, y tener la controversia y la discusión como algo fundamental con el nivel académico que tiene esta universidad. Y si pues, hay de pronto asistentes acá, participantes de otras universidades de la ciudad, muchísimo me agrada también. Me siento pues enormemente complacido y honrado, y quiero no demorarme más. Felicito a la universidad por mantener esta cátedra, me parece algo excelente, y quiero comenzar a estar un poquito dura esta luz encima, si me pudieran. Bueno, no, pero tal vez sí les queda. Dejémoslas como quieran. Así, sí, tiene sentido. Muchísimas gracias. Bueno, como ven ahí, vamos a tratar 4 grandes capítulos, que son el de la evolución de las formas legales de explotación de hidrocarburos en Colombia, dar algunos datos y resultados de manera muy escueta y corta sobre la actividad petrolera bajo esas modalidades, cómo estamos, dónde estamos y qué se vislumbra sobre el país, y lo mismo, dar una visión sobre el panorama mundial del petróleo, para terminar con unas pocas recomendaciones o planteamientos sobre qué es lo que se debería hacer, en mi opinión. Pasemos entonces a la segunda, por favor, que es el primer tema que habíamos dicho. Pasemos, por favor. Arranco con este artículo de la Constitución Nacional, que vale la pena releerlo, que dice: el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Esto se refiere entonces no solo a los recursos petroleros, sino a los recursos mineros, todos los recursos naturales no renovables, concretamente los recursos del subsuelo. Esto es importante tenerlo muy en cuenta, porque de ahí se derivan las remuneraciones que deban tener los distintos factores que intervienen en la exploración y explotación, de un recurso. Es importante anotarles acá este detalle que dice con arreglo a las leyes preexistentes. Es en el sentido de respetar, como se respeta en cualquier país serio, los derechos adquiridos con anterioridad, con arreglo a las leyes preexistentes. Y muy concretamente es no cambiarle las reglas del juego en la mitad de un camino, en la mitad del recorrido de un contrato o alguna concesión o arreglo que legalmente se haya hecho con el Estado. Respeta esto inclusive la propiedad privada de algunos pocos recursos que se habían consagrado antes de la primera consagración, digamos, del principio de que los recursos no renovables, los recursos del subsuelo, son de propiedad de la nación. Desde la primera vez se dijo, se respeta eso. Ahora lo veremos cuando miremos una de las leyes que consagran ese principio, y se mantuvo en la Constitución, viene así desde antes, el respeto a derechos adquiridos con anterioridad. Concretamente les digo, en el campo petrolero es ínfima la propiedad privada que existe en el país. Yo diría, pues, es una buena cosa que todo se maneje con
la misma orientación y dirección del Estado, y es insignificante. No tengo ni datos de volúmenes porque es que no significan nada dentro de la producción nacional. Y para mayor claridad, esos recursos todos están siendo lo que sea, creo que es 1 o 2 pocitos por ahí, campos pequeños, están siendo explotados por Ecopetrol de acuerdo con los propietarios privados de ese petróleo. Entonces Ecopetrol les paga una pequeña regalía por la extracción de ese petróleo. Pasemos a la siguiente, por favor. Sigamos con lo de las bases y elementos conceptuales. Entonces decía que era importante distinguir lo que estaba planteado atrás, quién es el dueño de los recursos, para ver las remuneraciones. Al empresario, sea estatal o sea privado, le corresponde una remuneración por el capital invertido. Pensemos con mucha claridad eso. El empresario recibe una remuneración por el capital que invierte y por su actividad empresarial, ¿sí? Por el otro lado, el dueño del recurso debe recibir una regalía por la utilización de ese recurso, especialmente siendo un recurso agotable, un recurso no renovable. Ese es el fundamento de lo que se llaman las regalías, es una participación en la producción. Ahora, las regalías pueden ser en dinero o en especie. En Colombia se están pagando todas en especie, más fácil de manejar. Pueden ser fijas o, para mayor equidad, pueden ser variables con distintas, dependiendo de distintos factores o características, como la localización del yacimiento. No es lo mismo un yacimiento en el Magdalena Medio, cerquitica de los centros de consumo, de los tubos de transporte, modos de transporte de toda índole, que encontrar algo por allá en el Bichada. Eso es bien distinto. Y si para colmo de males eso que se encuentra en el Bichada, como es el caso real, es un crudo bien pesado, bien espeso, de poco rendimiento, poca calidad, mucho azufre, difícil de transportar, de poco mercado, pues si usted le pone una regalía igual a la del Magdalena Medio, queda muy difícil de sacar. Entonces se manejan esas regalías para incentivar la explotación de lo que está o muy pequeño o muy lejos o de no muy buena calidad, y para que al Estado le toque más en aquellos yacimientos de mucho tamaño, de muy buena calidad, de muy buena ubicación, y también de que si el precio sube, pues con el valor de esa regalía recibe el Estado mayores ingresos por ello. Pasemos, por favor. Entremos ahora en un tema que llamo formas legales, su evolución en el siglo XX. A puros comienzos del siglo XX, en la primera década, se firmaron los 2 primeros contratos para exploración y explotación de petróleos. Uno en el Magdalena Medio, que se llama la concesión de mares, y otro en el Catatumbo, la concesión barco. Esas fueron unas concesiones firmadas con unas condiciones que ahora, que adelante les explico. O sea, las contraprestaciones, los pagos que recibía el Estado eran de unas regalías que oscilaban entre el 7 y el 14%, bastante bajas. Un canon superficiario, o sea, un pago por hectárea por año del área dentro de la cual se está operando, y se le entrega con el derecho a la explotación al inversionista. Y otra que es la destinación, una forma de coger un dinero más. Le obligaban a destinar el producto al consumo interno a un precio inferior al internacional. Nunca se pensó en ese entonces que el país iba a ser exportador. Entonces, como era para consumo interno, páselo para acá, pero le pago a un precio inferior. O sea, llevándose el Estado una cierta utilidad ahí. Eran las únicas contraprestaciones que se pagaban en un principio. Pasemos, por favor. Siguiente. Así transcurrió prácticamente medio siglo hasta el momento en que iba a terminar la concesión de mares, la del Magdalena Medio, y ya se había construido la refinería de Barranca Bermeja. Entonces, mediante una ley que ahí está citada de 1948, se programó
el gobierno de entonces, la forma de recibir esa concesión y la refinería, todo lo que revertía al Estado en ese momento. Para ello se creó en 1951, que fue la fecha precisa, pues el año preciso en el cual revirtió a la nación, se fundó Ecopetrol con el encargo de manejar, de administrar los recursos petrolíferos del país. En 1955, Ecopetrol, con ese encargo de administrar los recursos, firmó el primer contrato distinto del de pura concesión. Ya se metió a inversionista, a empresario, ya participó en un contrato con el 25% de las inversiones, de los gastos de operación y por tanto también 25% ya como empresario en la producción que de ahí resultara, después de pagar las regalías al Estado, como normalmente funciona eso. Ya un poco más tarde, en 1969, se expide una ley que es muy famosa dentro del campo petrolero, que es la Ley 20 de ese año, por la cual se reafirma la propiedad estatal del subsuelo, respetando los derechos adquiridos, como lo decía ahora, y encargaba a Ecopetrol con más claridad ya, a nivel de ley, de manejar los recursos petroleros, celebrando con particulares toda clase de contratos para su exploración y explotación. No distinguía exactamente qué tipo de contratos, pero de una vez se daba preferencia al contrato de asociación. Pasemos, por favor. A partir de 1970 se inició la contratación bajo la modalidad de asociación, que ahorita les voy a explicar cómo es el esquema fundamental de eso. Ya en el 74, ante los precios internacionales del petróleo derivados de la crisis de la guerra del Yom Kippur y de todo ese embargo petrolero mundial, pues casualmente habíamos dejado de ser exportadores, estábamos comenzando a importar petróleo, el gobierno pues tomó cartas en el asunto con gran preocupación y expidió un decreto ley mediante el cual eliminaba ya de un tajo la concesión como forma de contratación y facultaba a Ecopetrol para explorar y explotar directamente donde quisiera hacerlo o mediante contratos de asociación o de operación o de servicios, cualquier tipo de contratación. Fue bastante clara esa ley. Esa modalidad de asociación que enseguida vamos a ver tuvo muy buena acogida, mucho éxito, mucho desarrollo en sus primeros años. Si se mira el récord, hasta 1994 se firmaron un total de 361 contratos, cifra que tiene una complicación que enseguida podemos ver también. Pasemos, por favor. Les decía que enseguida les explicaba en qué consiste el cuento de la asociación. Simplemente el Estado es dueño de los recursos, se los da del recurso petrolero, quiero decir, se los entregó a Ecopetrol como parte de su patrimonio para que los administrara en nombre de la nación. Se celebraban unos contratos a 28 años de duración, de los cuales 6 eran para exploración y 22 para la pura explotación, con posibilidades de alguna ampliación en el de exploración, fundamentalmente, y algo en lo de explotación también. El asociado es quien se encarga, bajo esa modalidad quiero decirlo, de todo el capital, de toda la inversión de riesgo, es decir, toda la labor exploratoria después de lo que se conoce como investigación básica, la geología, la sísmica, ya ir a perforar, que es lo que cuesta y que tiene un riesgo alto de que se pierda. En el contrato de asociación, el inversionista asume todo ese riesgo. Si el pozo resulta seco, la perforación, perdió su dinero.
y Ecopetrol nada tenía que ver. Después hubo unas modificaciones en las cuales reponía algunos de los fondos, pero lo normal ha sido que bajo ese contrato, al encontrar un yacimiento petrolífero, un campo petrolero suficiente para ser explotado por sus condiciones de localización, de calidad, de dimensión del yacimiento, capacidad de producción por día, etcétera, el explorador, pues, o el que había hecho el hallazgo, tenía el compromiso de hacer un análisis económico de su viabilidad y decir si voy o no voy, me meto a hacer las inversiones o no voy a entrar. Y si decía no voy a entrar, se terminó el contrato, como sucedió muchas veces. Pero lo más importante ahí es que Ecopetrol siempre tenía el derecho contractual de decir yo voy con la mitad de las inversiones. Entonces entraba como inversionista, como empresario, y a tomar parte en todo. Perdón un momentico. Ya nos pasamos, estábamos en el contrato de asociación. No importa, paremos ahí un poquito. Ecopetrol tomaba parte, o toma en los contratos de asociación, parte en la producción, en todas las actividades, inversión, costos de operación, y luego toma su participación en el petróleo. Participación que un poco más tarde, por ahí lo tengo en algún sitio, se introdujeron unas variaciones de hacer las regalías variables, por una parte, pero por otro lado, mayor participación en la producción que se tuviera si los campos eran grandes. También, y aquí viene la complicación que mencionaba ahora, Ecopetrol intervenía en todas las decisiones fundamentales de la administración, no digamos el día a día, pero como socio del petrolero que está haciendo la inversión y el manejo de explotación del yacimiento, pues lógico que tuviera parte fundamental en las decisiones, en las grandes decisiones. Y entonces había una coadministración como en cualquier compañía, pero para una empresa manejar 300 y no tantos contratos que decíamos ahora, algunos se iban terminando, pero con esa duración pues se acumularon y simultáneamente había del orden de 300 contratos en pura operación, y eso es bastante difícil, no es una labor fácil. La cantidad de gente, de técnicos, de aspectos que hay que manejar para seguir ese ritmo, pues es algo bien complicado. Bueno, vale la pena decir que los descubrimientos y desarrollos de campos gigantes, concretamente lo de Caño Limón, impulsaron mucho al país a decir, bueno, de un campo de este tamaño no es justo que el asociado se lleve el 50% de petróleo y Ecopetrol se quede con el 50%. Entonces se variaron las reglas del juego para los proyectos que vinieran hacia el futuro, subiendo hasta el 70% de las regalías. Desde los años 90 ya se presentó la apertura del mundo, la comunicación, las facilidades en todo sentido y una fuerte competencia entonces entre los países que tenían o creían tener petróleo con base en cualquier tipo de estudios, por atraer inversionistas a que invirtieran, a que trabajaran en el país, en sus respectivos países, y cada cual a ofrecer mejores y mejores condiciones, a hacerlo más atractivo. Colombia se vio muy disminuida desde 90, desde que pasó, digamos, el hallazgo de Cusiano-Cupiagua, se fue disminuyendo dramáticamente el ritmo de exploración, por esa razón de la competencia y por razón, hay que decirlo, de seguridad en el campo. La labor de exploración es una labor de pequeños grupos que van con la sísmica, que van con los taladros, que, en fin, que se vuelve demasiado peligrosa en zonas de guerrilla concretamente, o ahora paramilitares.
todas las fuerzas armadas no estatales. Por esa razón, mucha sísmica se ha dejado de hacer y ha influido bastante en la disminución del ritmo general de exploración, aunque ahora, como veremos adelante, se ha aumentado un poco. Para hacerlo más atractivo, por las razones que les decía ahora, hacer atractiva la explotación de campos pequeños o de campos con crudos pesados o de campos alejados, se pusieron regalías variables desde muy reciente, 1999 creo que fue. Se venían planteando desde hace tiempos, a mí me tocó concretamente plantearlo mucho, que iban desde del 8 hasta el 25%. También, como todo cambio institucional, tomó un buen tiempo el desarrollo de nuevas formas de contratación. Pasemos, por favor. Con ello llegamos a los grandes cambios que se dieron, o cambios muy fundamentales que se dieron en el 2003. Primero que todo, se separó a Ecopetrol de lo que eran las labores puramente gubernamentales, sus funciones de gobierno propiamente. Ecopetrol, con el encargo de administrar los recursos petrolíferos del país, había tomado prácticamente, o sin prácticamente, de un todo y por todo, la orientación de la política petrolera. Y en la Junta de Ecopetrol estaba, en manos de la Junta de Ecopetrol estaba la orientación de la política petrolera del país. Por ello mismo, pues la Unión Sindical Obrera, como sindicato, bueno, digamos del sindicato de Ecopetrol, pues también quiso o ha querido tener siempre mucha injerencia frente a la política, o injerencia en la política petrolera a través de su relación directa con la empresa. Ahora, la Junta de Ecopetrol pues no es un órgano especializado en el tema petrolero, no necesariamente conoce mucho del tema petrolero. Ahorita les voy a decir un poco cómo es la composición de la Junta y se darán cuenta de que no tiene razón. Se creó entonces, y eso era algo que se venía discutiendo desde mucho tiempo atrás, no es pues una idea que le surgió a este gobierno de crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos. No, la concretó este gobierno, pero es el resultado de la maduración de una idea que venía de mucho tiempo atrás y de mucho fundamento. Es entregarle a una agencia puramente gubernamental, no dedicada a la actividad puramente empresarial, como sí lo es Ecopetrol, entregarle a esa agencia el manejo de la política petrolera y de las reservas, y Ecopetrol entonces pasó a actividades puramente empresariales a partir de ese momento. También pasó a no ser obligatorio el contrato de asociación, porque se había vuelto de hecho, aunque la legislación propiamente no lo exigía, pero estaba proscrita cualquier modalidad que fuera de concesión. En cambio, se diseñó un modelo de contrato que en el fondo es puramente de concesión a 30 años, con una característica bien importante: prorrogables hasta el límite de la vida económica del campo descubierto. Eso tiene una ventaja importante, pues no solo para el inversionista, sino muchísimo más para el país, y es que los campos de verdad se pueden programar independientemente de la duración del contrato, y si el inversionista, el operador o explotador, digámoslo así, contratista, está llevando bien sus cosas, puede hacer su programación para llegar hasta agotar totalmente el campo y no tener un periodo en el cual ya sabe que se le va a terminar, descuida inversiones adicionales para mejorar la explotación, para reponer equipos, para mantenimiento de equipos, para mantenimiento de los campos, que también requieren mantenimiento, los pozos petroleros, en fin, todo ello implica pérdidas muy grandes, y que entrar una nueva compañía a tomar un campo que ya fue cerrado, que fue entregado, es sumamente complicado, sufre unas pérdidas bastante grandes. Entonces,
lo de la posibilidad de las prórrogas es una de las características importantes que se le da a esta nueva modalidad de contratación. Pasemos, por favor. Decía ya, aunque no lo mencioné verbalmente, que la nueva Ecopetrol quedó con algunos rezagos. ¿Por qué digo eso? Fundamentalmente porque sigue siendo puramente estatal, regulador y empresario. Regulador en el sentido de que es manejado por la misma autoridad nacional. Es empresa en cuanto se dedica fundamentalmente a la exploración y explotación, pero en su junta directiva, que es donde se toman las decisiones fundamentales y las orientaciones, pues es presidida por el ministro de Minas y Energía, que también preside la de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces ahí se están cruzando en una misma persona el Estado regulador y el Estado empresario, metido empresario. Ahora, la Junta Directiva, les decía, tiene 7 miembros, así está estipulado en el decreto ley que la crea, que separa esas funciones de Ecopetrol. Está Ecopetrol está estipulado que Ecopetrol tiene una junta con 7 miembros. Dice que 3 nombrados por el presidente de la República y 4 por la Asamblea General de Accionistas. Pero ¿quién es la Asamblea General de Accionistas? Es el mismo gobierno nacional. O sea, todos son puestos por el presidente de la República. O sea, es el mismo gobierno el que está ahí. Y para mayor gravedad, diría yo, en este momento hay 3 ministros más el jefe de Planeación Nacional como miembros de la Junta Directiva. Y solamente dos, no me acuerdo quién es el otro en este momento, pero solamente hay 2 privados. Vaya usted a ver quién de ellos tiene realmente alguna experiencia, algún conocimiento en política petrolera, no necesariamente en exploración, en actividades técnicas petroleras. No necesita tenerlas, aunque también es bien importante tener alguien en la Junta Directiva que conozca del tema, porque si no, de la administración le pueden meter cantidades de goles, como de hecho se los meten. Pero el hecho de estar constituida por ministros, fíjense, los ministros son gente muy ocupada y cada una en las labores propias de su campo, de su cartera. Entonces, lo que le pueden dedicar a estudiar la problemática petrolera del país es sumamente poco. Entonces, no es una junta adecuadamente estructurada, me parece a mí. Es mi concepto. Tiene otro problema, que es que recibe, pues otro rezago, digo yo, recibe las regalías en especie, o sea, petróleo, de la que pagan a la nación las asociadas, las compañías asociadas, porque los contratos que venían en asociación siguen operando hasta el vencimiento de su plazo. Esas regalías por ley tienen destinación, su valor, su producido, tiene una destinación especial que es en gran parte para las regiones. Y resulta que Ecopetrol también hace un negocio con eso, las recibe a un precio muy inferior al precio internacional al cual las utiliza o las vende, en fin. Recibe otro rezago, que recibe las reversiones de campos e instalaciones, porque los contratos siguen previendo que vencidos los plazos en los de asociación, los anteriores, o en los nuevos, terminada la explotación, que ya dice el contratista, se agotó, ya no sigo. Todo eso revierte a la nación, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero en los decretos reglamentarios pusieron que pasaran a Ecopetrol para administrarlos. Tiene otro problema muy grave Ecopetrol, y es que como empresa estatal, que además es inmenso contribuyente del fisco nacional, contribuyente no tanto por el lado de impuestos, sino por el hecho de que, aunque aparece como utilidades en su balance, es simplemente la realización de unos activos de la nación lo que está mostrando como utilidad. Porque ¿qué está haciendo? Vendiendo un crudo que sacó, agotando ese recurso. Lo transforma o lo exporta y obtiene entonces con eso una
algo que contablemente figura como utilidad y que entonces pasa a la nación como dividendo, pero que en el fondo pues es la liquidación, el agotamiento de un recurso nacional. Por ello mismo, sus finanzas están sometidas al CONFIS, para quienes conozcan la palabreja esa, el Consejo de Política Fiscal, Consejo Nacional de Política Fiscal, que es el manejo fiscal centralizado y anual de la nación, todo el mismo sistema presupuestal y todo tiene que pasar, cualquier inversión, y todos sus presupuestos, todo está sometido a aprobación de ese organismo de gobierno bajo el Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda es uno de los integrantes de la Junta de Ecopetrol en este momento. También duplicidad de funciones. Eso para mí es tremendamente criticable, es muy negativo el hecho de que esté compuesta por ministros. Pasemos, por favor. Pasemos ahora. ¿Qué pasó ahí? Diablo. ¿Hay alguna fallita en el CD? Porque era el segundo tema que continuaba con el... ahí estuvo. Ahí salió en esa otra... ¿Cómo dice? Por favor. ¿Esto fue adelante o retroceso? Retrocedamos unas dos, por favor. Ahí, dejémosla ahí, por favor. Vamos a hablar ahora entonces de los datos algunos datos y resultados de la actividad petrolera. Pasemos, por favor. Es importante tener en la mente que mientras más pozos perforados y más kilómetros de sísmica se hagan, mayor es la probabilidad de hallar reservas de hidrocarburos. Petróleo no se encuentra sin buscarlo. No hay producción de petróleo, no hay hallazgo de reservas sin perforaciones, y no hay perforaciones sin sísmica, que es la labor preparatoria y preliminar. Ahora, es importante anotar que los descubrimientos, ya lo había dicho tal vez, que los descubrimientos de los campos gigantes de Caño Limón y Cusiana, que son los dos únicos gigantes que se han descubierto en Colombia, animaron bastante el ritmo de contratación, pero por muy poco tiempo. Pasado el descubrimiento de Cusiana-Cupiagua, se cayó la exploración dramáticamente a unos niveles pésimos para el país que se han conservado hasta estos días prácticamente. La experiencia más reciente de estadísticas en el país y de la actividad petrolera, mirando los requerimientos de producción y de aumento de reservas, o de reposición de reservas más bien, para mantener su ritmo de autosuficiencia, indican, y eso fue lo que se puso en el plan de desarrollo, que ahora lo veremos, indica que se requieren unos 9.000 kilómetros de sísmica por año y la perforación de 40 pozos para mantener esa autosuficiencia, sin contar con que hubiera eventualmente otro hallazgo de esos gigantes, que por cierto pues ha habido varios intentos y han resultado fallidos con pérdidas bien importantes. Cito por ejemplo el caso del campo de Coporo, al cual se le metió Ecopetrol solo, y se hundieron ahí, se perdieron 50 millones de dólares. Ahora, las fuerzas de la competencia y el problema de la seguridad han pesado mucho más que el entusiasmo que generaron esos dos grandes hallazgos, pesado mucho más en el deseo, en la apetencia por venir a trabajar en Colombia, y entonces se ha frenado de manera muy brusca el ritmo de búsqueda. Pasemos, por favor. Diablos, pienso que no se lee ninguna cifra de esas. Ahí están las metas del plan de desarrollo actual, del plan de este gobierno. No voy a tener ni modo de citar porque no las tengo acá, lástima. Están los contratos firmados, los kilómetros de sísmica, los pozos perforados y la producción por año. Primero, para el periodo
95, 99 me parece que es, luego las metas del plan y luego las producciones del 2002, 2003, 2004 y lo que se prevé como acumulado. Se ve claramente, lamento que esto no nos haya quedado claro, son unas cifras traídas de una presentación reciente de hace 15 días en un foro en Bogotá por la Contraloría General de la República, concretamente el vicecontralor, quien a su vez fue Luis Bernardo Flores, fue presidente de Ecopetrol hace unos años. El hombre conoce el tema, hizo una presentación muy interesante donde muestra que no se van a cumplir las metas del plan de desarrollo en cuanto a exploración y búsqueda de petróleo y en cuanto a producción. Concluyo que los avances en la incorporación de reservas no han sido suficientes, menos del 30% de la meta para el cuatrienio. Sin embargo, en este año 2005 los altos precios han motivado a muchos más inversionistas a acelerar sus actividades y entonces sí se ha tenido, bueno, en parte eso, y hay que ser honestos, quizá puede ser en parte mayor actividad, que se haya movido un poco más la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la cual se le critica bastante por inactividad, por lentitud en la búsqueda, en la promoción de Colombia en el exterior para que vengan a buscar. Quizás sí se haya movido un poco más y junto a eso con los altos precios del petróleo, sí, efectivamente ya hay del segundo trimestre del año hacia adelante hay como una mayor actividad tanto en firma de contratos como en sísmica y en perforación de pozos, sin resultados todavía. No se puede vaticinar nada en concreto, pero sí, como decía ahora, para encontrar petróleo hay que buscarlo, hay que perforar, hay que gastar plata. Pasemos al siguiente, por favor, que también viene en negro, lamentablemente, y la cifra más destacada, pues, o el aspecto que más destaco yo ahí es que, por una parte, la inversión total viene cayendo hasta 2005, lo que va corrido todavía, pero Ecopetrol, por su lado, está aumentando bastante las inversiones en exploración, sobre lo cual haré un comentario un poco más tarde, muy al final de la conferencia. Pasemos, por favor. Esas cifras, ese cuadrito también es tomado de la Contraloría. Hablemos un poco de lo que es la pérdida de la autosuficiencia. Voy a mostrar ahora una gráfica en la cual se puede explicar un poco cuándo se espera que se pierda de verdad la autosuficiencia petrolera del país, proyección que se basa en estos datos. Para proyectar la producción se basa en las reservas actuales, no se puede proyectar con base en expectativas de hallazgos, en las tasas de agotamiento de los campos que hoy están en explotación, tanto por Ecopetrol como por asociadas, en las inversiones en curso para aumentar la recuperación en los yacimientos actuales y en los descubrimientos, y tomando en cuenta también los descubrimientos hasta la fecha. Esa actividad de invertir para recuperación mayor de las reservas en los yacimientos actuales es algo muy importante, en lo cual Ecopetrol como tal está trabajando mucho. Y lo mismo todos los asociados, todos los que tienen actividad petrolera en el país y en cualquier parte. Es que los precios altos justifican las inversiones mayores que requieren recuperaciones menores, pero menores porcentualmente, pero o sea, metérsele más hondo a las rocas, a los yacimientos, desarrollar perforaciones laterales, desarrollar sistemas de recuperación de más petróleo, ya exprimiendo, digamos, los yacimientos con mayor costo, pero como los mayores precios justifican, por eso se está generando bastante actividad en ese sentido. Para la demanda se usa como línea de proyección la carga que se debe meter a las refinerías para abastecer el país y para exportar lo poquito que se exporta de productos refinados
pero es la carga a la refinería. Se llama carga el petróleo crudo que se le mete a la refinería para sacar sus productos refinados de distinta índole. Con esas bases, en la gráfica que sigue, se aprecian algunos aspectos interesantes, como que la producción de petróleo crudo en Colombia bajará de 528 kilobarriles por día en el año pasado a cerca de unos 360 kilobarriles por día en el 2010 y a 135 en el 2015, suponiendo con los hallazgos, con el petróleo encontrado hasta el momento. Por eso se necesita mucha más actividad exploratoria para encontrar más y no dejar bajar a esos niveles tan lamentables. Se ve también, y pasémoslo, si quieren que la autosuficiencia, por favor pasemos, la autosuficiencia de Ecopetrol se terminó desde el año 2000, entre el 2000 y 2001, ya la línea inferior, o perdón, la franja inferior, la sombreada, aunque hay un error allá, pero esto es tomado de la Contraloría y no le iba a meter la mano yo a la gráfica. Allá dice que la carga de la refinería es lo sombreado en las convenciones del cuadrito de la derecha. No, lo sombreado es la producción de Ecopetrol. La línea amarilla es el petróleo de regalías que recibe la nación por parte de las compañías asociadas y del mismo Ecopetrol, que entonces es de la nación y de las regiones, de los departamentos y municipios petroleros, pero que lo procesa Ecopetrol también. Y la franja de arriba, la gris, es la producción de las compañías asociadas, que ellas libremente, bueno, hay unas cláusulas en los contratos de que su obligación es abastecer primero al país, pero entonces la línea delgada, es la que no tiene ningún sombreado, es la proyección de la carga a las refinerías. Noten ahí que en el año 2007 se supone la entrada en operación de la refinería de Cartagena, de su renovación y su modernización, en fin, que eso no sabemos todavía cómo es que se va a hacer, quién la va a hacer, pero el hecho es que está programada y ahí se plantea para el 2007 el requerimiento de nueva carga, de nuevos volúmenes de crudo. Entonces podemos ver que en ese año 2007 esa línea de demanda cruza la línea de producción sumada de Ecopetrol y de regalías, o sea, lo que se llama el petróleo nacional. Por eso dice allá pérdida de autosuficiencia para la nación. Y luego el otro cruce de esa línea de demanda con la línea, yo tengo esto aquí, se me olvidó, este punto de cruce de la línea de demanda con la línea o curva de producción total es ya la del abastecimiento del país, la pérdida de autosuficiencia del país. A partir de ese momento, el petróleo, para llenar este vacío, lo tendremos que importar si no tenemos nuevos descubrimientos. Pasemos entonces. Y vamos a hablar del panorama mundial del petróleo. Sobre esto, para esto me voy a referir fundamentalmente a una presentación que hubo en el mismo foro en Bogotá. Es una conferencia anual que se llama Enercol. Muy interesante, muy importante. El señor Richard Heinberg, quien es un experto y consultor norteamericano, hizo una presentación allá muy dramática, de la cual tomo ideas y datos y planteamientos que vienen enseguida. Quiero decirles, esa no es la verdad revelada. Eso es muy debatible, muy discutible y muy discutido. Hace poco tiempo en The Economist, por ejemplo, venía un artículo con una posición totalmente contraria, diciendo que no hay tal crisis, que el petróleo no se nos agota en el mundo todavía, porque se dice es que ahora veremos lo que se viene. Pasemos, por favor. El planteamiento de este señor es prácticamente apocalíptico, de este y otros personajes conocedores del mundo petrolero. Pero hay otros que dicen, no, el asunto no es tan grave, petróleo sí hay, en fin. Esta es como una sentencia, digámoslo. Las sociedades humanas, como todos los organismos y ecosistemas, son sistemas procesadores de energía, efectivamente. Para el crecimiento, para todo, se requiere energía.
Y entonces tasas más elevadas del flujo de energía permiten incrementos en la escala y complejidad de organismos y sociedades. Pasemos, por favor. Y hablan entonces del pico del petróleo, que nos acercamos, se dice que nos acercamos a un límite ecológico fundamental. Pasemos. Aquí muestra este señor Heimberg. Varias de estas gráficas son tomadas de ahí, quiero decirlo para no quedar por usurpador de derechos de autor. Él mira algunas regiones del mundo, muy especialmente los Estados Unidos, que fue un grandísimo productor. Miremos, y tuvo unas grandes reservas. Aquí hay una estadística que va, por si no leen bien, desde 1870, cuando comenzó a descubrir petróleo en el mundo, hasta 1990, 2000, es el eje vertical de allá. Aquí están los descubrimientos en millones de barriles y allá está la producción. En rojo entonces son los descubrimientos por año y en negro, la línea negra continua es la línea de la producción. Escalas diferentes, pero para poderlas mostrar en un mismo cuadro, lo que importa son las tendencias. Miremos que a partir más o menos de 1960 se acaban los descubrimientos en los Estados Unidos. No vuelven, no hay más líneas, prácticamente no hay más barritas rojas. Entonces, las reservas acumuladas comienzan a disminuir dramáticamente, especialmente al lado o frente a una producción creciente hasta 1970 y decreciente ya de ahí para acá. No han vuelto a descubrir petróleo, se les agotó y por eso, pasemos adelante, por eso son el mayor importador del mundo. Aquí este mismo señor, esto es pues traducción mía, presenta su visión de lo que era el país de los Estados Unidos en 1950, lo describe como el mayor productor mundial de petróleo, ¿cierto? Como el mayor exportador de petróleo en el mundo, eso en el 50 nomás, el más grande exportador de máquinas, herramientas y bienes industriales, el mayor acreedor, o sea, a quien le debían más plata el resto del mundo, y completamente autosuficiente en casi todos los recursos. Pasemos, por favor. Y luego, la comparación con el Estados Unidos de hoy. Y dice, es el mayor importador de petróleo del mundo. Es la nación más endeudada del mundo. Así es. Y es el mayor importador mundial de bienes manufacturados y recursos no petroleros. Con esto lo que trata de montar es una tremenda dependencia y tremenda decadencia con el agotamiento de sus reservas, que pues en buena parte debe tener razón. Pasemos, por favor. Es importante que tengamos en cuenta, dice también este señor, que a nivel de países, esto es de perogrullo, pero tenerlo enfrente, recordarlo no es nada malo, que a nivel de países los déficits que tenga un país en su producción interna de petróleo se pueden suplir con importaciones de otros países, pero a nivel global, a nivel del mundo como tal, del planeta, los faltantes de producción no se pueden reemplazar con importaciones de otros planetas. Hasta ahora, y creo que por muchas décadas era como, o mejor dicho, que estamos muy lejos de llegar a eso. Por lo menos no podemos contar con una cosa de ese estilo por el momento. Pasemos, por favor. Muestra aquí una gráfica con la producción, con las reservas mundiales de petróleo. Abajo, los Estados Unidos, 48, son 48 estados. Europa, fundamentalmente lo del Mar del Norte, que se encontró por los años 70, luego lo veremos. Rusia, muy importante. Otros, ahí junta Asia, bueno, Asia sin Medio Oriente, que está arriba,
toda Latinoamérica, lo que tenga, en fin, las otras partes del mundo, África, Oceanía. Arriba el Medio Oriente y luego otros, lástima que aquí están las convenciones, pero quedó ocupando un poquito más, quedó fuera de... Bueno, lo negro creo que es, no, lo azul son aguas profundas, lo negro bitúmenes y cosas de esas, y bueno, no me acuerdo lo otro, en fin, ahí toda la acumulación de reservas petroleras. Obsérvese que, claro, es proyección, pero con base en las tasas de agotamiento y de los recursos descubiertos hasta el momento y el ritmo de descubrimientos y una serie de criterios que ahora veremos, hacen esa proyección de que a partir del 2007 aproximadamente comienzan a decrecer dramáticamente las reservas disponibles en el mundo entero. Pasemos. Siguiente. Aquí también, a nivel mundial, acumula las cifras entre 1900 y el 2020, proyección allá, lógicamente, correspondientes a a descubrimientos, los volúmenes descubiertos en verde, y a la demanda de petróleo. Esa es muy clara de conseguir. Los descubrimientos también se tienen muy claros, ahí están hasta el año 2000 y piquito, o sea, cifras muy recientes. Vemos claramente cómo se cruzan esas cifras. Todo eso es de verdad muy diciente, es la realidad del mundo entero. Él marca aquí unas épocas que son la exploración dominada por los Estados Unidos, por allá entre el 1900 y 1920, una expansión global ya al mundo, a muchas otras regiones del mundo comenzaron a entrar en explotación, incluida pues el puchito que aportaba Colombia a la producción mundial. Ya en los años 40, 50 la expansión de posguerra, vino la época del 60 al 80 con la creación de la OPEP y las nacionalizaciones del petróleo en muchos países, y luego en los años 90, 2000 la globalización y las fusiones de compañías, en fin, todo un proceso de evolución en el mundo petrolero. Pasemos, por favor. Esta es otra gráfica ilustrativa, digamos, de lo mismo. De descubrimientos menos consumos. En cualquier barra de estas, diría uno, los descubrimientos estarían arriba de las barras de los límites azules. Los descubrimientos arriba. Y si se le restan los consumos, digamos que aquí hubiera un descubrimiento por este nivel, un consumo igual a la diferencia entre ese primer nivel y el tope de esta barra. ¿Qué queda como reserva remanente de lo descubierto en ese año? Esta barra. Eso fue creciente, salvo esta excepción, hasta más o menos 1980. De 1980 para abajo es claro cómo son de inferiores las reservas remanentes, pues cómo van decreciendo. Las reservas mundiales se van disminuyendo dramáticamente por ese hecho de que los descubrimientos son muy inferiores a lo que el mundo va consumiendo. Pasemos, por favor. Decía ahora que presenta la situación de algunas regiones o países. Aquí está otra región muy famosa en producción de petróleo, que es todo el petróleo submarino del Mar del Norte, que es de propiedad de Dinamarca, Noruega e Inglaterra, el Reino Unido en general. Eso fue descubierto hacia 1970 y la actividad exploratoria fue frenética, pero está prácticamente terminada. Puede que descubran nuevas cositas, pero han encontrado todo lo que estaba accesible, y en cambio la producción subió, porque todo lleva retraso. La producción con respecto a los hallazgos siempre lleva un retraso mientras se desarrollan los campos petroleros, las plataformas, en este caso submarino, todos los sistemas de explotación, transporte, almacenamiento, todo eso toma años. Entonces ven ustedes, o vemos ahí muy claramente, que
Los descubrimientos están primero y luego está la línea de producción que comienza, pues ya tiene, según estos descubrimientos, tiene que ser decreciente la producción hasta llegar a ceros prácticamente alrededor del año 2050, pero va rebajando ya en forma dramática. Pasemos, por favor. Pasamos. Aquí hay otra cita de un señor, Chris Schrekowski, quien es el editor de una revista, Petroleum Review. Bueno, gracias, mi amor. Una revista de Londres, que en un estudio reciente, hecho para ella en el 2004, titulado, bueno, en fin, Oil Field Megaproyectos de campos petroleros, calcula que para el año 2010 se requerirá nueva capacidad de producción, o sea, incrementar la producción del orden de 30 millones de barriles por día, para compensar, pues, que haya cada año 30 millones más de barriles procesables, extraíbles por día, para compensar el agotamiento. Pero solo se está construyendo nueva capacidad para 12,5 millones de barriles. Entonces, su conclusión es que para el año 2007 se tendrá muy probablemente el pico más alto de producción global de todos los tiempos. Así es la conclusión del estudio de este señor. Pasamos, por favor. El título de esto es, pues, como un poco sugestivo, impactante. La oferta cruje. Vemos que no hay muchas posibilidades de oferta según estos autores y muchos otros en los que se respaldan. Se habla entonces de un shock de petróleo que está por venir y se dice que un embargo petrolero político, pues de origen político, es muy poco probable, pero estiman muchos expertos que la economía global enfrentará un encogimiento de oferta, o sea, el pico del petróleo que venimos mencionando, con resultados devastadores similares a los del shock petrolero. El problema crítico está en las reservas y sus tasas de agotamiento. ¿Por qué? Por estas razones y otras que exponen, que no quise extenderme en ellas acá, pero dicen, y es muy cierto, los campos más viejos están maduros, están declinando, están en proceso de agotamiento. No es sino que miremos la producción del pozo Cañón Limón, del campo Cañón Limón, va dramáticamente hacia abajo, seguirá por años, pero ya nunca con los volúmenes de producción para los cuales, por ejemplo, se construyeron los oleoductos, sino que ya son volúmenes muy inferiores y cada año inferiores. Otra razón, que los nuevos descubrimientos son de campos más pequeños. Ya con la actividad que se ha llevado en un siglo en el mundo, pues se han descubierto, con la sísmica se ha realizado, con las perforaciones, todo eso, se han descubierto prácticamente todos los campos más importantes del mundo. Entonces ya el promedio es muy pequeño. Y Colombia, aparte de ese par de gigantes, es un descubridor de campos bastante pequeños, del orden de 100 millones de barriles, de reservas totales. Las reservas globales en muchas partes han sido sobreestimadas por razones políticas o anunciadas como de mayor dimensión por razones políticas. Los movimientos, que hay un movimiento hacia áreas de más riesgo y mayor costo. Más riesgo en el sentido de fracasar con una perforación, no encontrar petróleo, encontrar pozos secos. O sea, de mucha menos probabilidad de hallazgo y de mayor costo, como han sido, por ejemplo, los campos de nuestro Piedemonte llanero, con perforaciones a mucha profundidad, 18.000, o sea, 6.000 metros de profundidad, para encontrar allí el petróleo. Eso es mucho más costoso, obviamente, que perforar a 1.000 o 2.000 metros, como ha sido todos los descubrimientos en Arabia, en el Medio Oriente. Y además que los recursos se hacen cada vez más escasos. Dicho en palabras coloquiales, ya se han cogido los frutos más bajos, las naranjas más bajitas se las cogen más fácilmente, ya no quedan sino las más altas, más difíciles y más costosas de coger. Eso mismo ocurre con los campos petroleros,
como ocurre en el campo de la hidroelectricidad, por ejemplo. Ya los buenos sitios para generar energía eléctrica están desarrollados. El país, yo digo, nuestros ingenieros viejos no fueron tontos, supieron ordenar de más bueno a menos bueno, de más económico a más costoso, y montaron primero las centrales hidroeléctricas que resultaban más económicas. Entonces eso nos lleva a que los costos son crecientes, el costo marginal de la energía eléctrica también es creciente, aunque no es el tema de esto. El título sí decía, se refería a energía y en general, que debería cubrir electricidad, pero el origen de la presentación y el tema todo se refiere exclusivamente al campo de petróleo, que es el que presenta este panorama pues bastante preocupante. Universidad de Antioquia Televisión está presentando Universidad de Antioquia Televisión está presentando A medida que se aproximan los precios de los combustibles líquidos y su volatilidad se incrementarán dramáticamente, y sin mitigación a tiempo, los costos económicos, sociales y políticos serán como nunca antes vistos. Existen opciones viables de mitigación sobre ambos lados, oferta y demanda, pero para tener impacto sustancial deben ser iniciados con más de una década de anticipación al pico, que ya no se iniciaron. Pasemos, por favor. El pico de la producción global, concluye él, el pico de la producción global de petróleo es inevitable, solo su fecha es lo que está incierto, cuando su fecha como muy precisa. Las consecuencias serán serias y dice los esfuerzos de mitigación deben comenzar 2 décadas antes del pico para ser efectivas. Antes decía que una década debía comenzar, pero para ser efectivas deberían comenzar con 20 años de anticipación y ser emprendidas con el máximo programa de choque y en cuanto a escala y rapidez. Pasemos, por favor. Pasamos. Ahora, dicen que, ¿qué pasa si los optimistas tienen razón? Les he dicho que hay gente optimista que dice que esto no, que eso es cuento. En fin. Y los pesimistas están equivocados. Si esa fuera la situación, termina diciendo el informe del señor Hirsch, los costos económicos, sociales y políticos de prepararnos demasiado tarde para el pico global del petróleo serán de lejos más grandes que los costos de prepararnos demasiado temprano. El informe presenta una serie de recomendaciones que no, pues para nivel global, para el mundo entero y muy concretamente para los Estados Unidos. Ahorita puedo tocar una de ellas, se refiere a las energías alternativas, de las cuales presento algunas cifras aquí para los Estados Unidos. Él dice, aquí se presenta la canasta actual, la canasta energética, total de componentes en los Estados Unidos. Aquí lo de mayor importancia es que el petróleo es la fuente principal con el 40%. Y hay 23% también en el hidrocarburo gas natural. Carbón tienen una utilización del 23%, energía nuclear 8% y en energía renovable no más que 6%. Sigue siendo sumamente pequeña, allá está la descomposición por solar, eólica, en fin, distintas formas de producción, hidroeléctrica, en fin. Yo digo que este no es un modelo que debamos imitar. ¿Por qué? Y pensemos cuál es la utilización fundamental del petróleo como combustible, como fuente de energía. Fijémonos que es el combustible líquido por excelencia. Hay sólido el carbón, ¿cierto? Y hay estas otras fuentes alternas. Pero lo importante a destacar acá es que para el transporte se necesitan los combustibles líquidos, para mover los aviones, los barcos, los automóviles, los trenes. Bueno, los trenes se mueven en otras partes, muchos con electricidad,
pero para generar esa electricidad en muchas partes, en muchos otros países, usan gran cantidad de fuel oil o petróleo, crudos pesados, o sea, nuevamente petróleo, en muchas partes se sigue utilizando. Entonces, el transporte es el gran causante del consumo de petróleo, de resto no hay mayor problema. Las otras fuentes de energía, el carbón, en fin, y nuclear, se usan para generar energía convertida en electricidad, convertida en energía eléctrica. Pero el petróleo es fundamentalmente para el transporte. Y tengamos presente que el modelo americano, el modelo gringo, es el de que todo el mundo tiene carro individual. No hay transporte masivo prácticamente en ninguna ciudad. Todos los ciudadanos dependen del automóvil para ir a su trabajo, ir a mercar, hacer absolutamente todo. Eso nos trae una enseñanza importante, una lección que nosotros no debemos aprender, que es no imitar ese modelo del transporte individual, sino irnos muchísimo más hacia el transporte masivo y forzar un poco las cosas hacia allá. Pasemos, por favor. Entonces, hablemos... Dale, por favor, otro. Pasemos luego. Muy poco, en dos transparencias nomás sobre diapositivas, digo, sobre Colombia. ¿Qué hacer en Colombia frente a esta situación? Hemos visto que nuestra situación nacional no es muy halagüeña, que digamos. Puede haber reservas en otras partes, se están buscando. Hay que hacer algo por el lado de la oferta, o sea, para tener más oferta, más petróleo, hay que tratar de hacer más, pero también podemos hacer algo por el lado de la demanda. Hago aquí algunos planteamientos, unos que se refieren a cosas que sí se están haciendo, pero que se deben intensificar, y otras que, pues, tal vez que no se están haciendo y se deberían hacer en mi concepto. Pasemos, por favor. Miremos desde el lado de la oferta, recordemos, o sea, para tener más petróleo, prolongar más nuestro autoabastecimiento, poder contar con más petróleo. Una forma sería dinamizar la realización de estudios básicos para promover áreas atractivas, para identificarlas y poderlas promover, áreas atractivas para explorar. Digo entonces que focalizar en ello la inversión del Estado y no tanto en exploración directa de Ecopetrol. Lo había dicho ahora, que me parece que aumentar mucho la inversión, como estaba en la tablita que no pudimos ver, la segunda tabla, aumentar mucho la inversión de Ecopetrol en perforar pozos. El año pasado fue de 92 millones de dólares. Y los hallazgos no son tantos, no son tan seguros, ya las probabilidades de encontrar no son tan buenas, no son tan altas. Entonces, creo que sería mucho más sano para el país dedicarle más a sísmica para tener identificadas zonas aptas para exploración y promover muchísimo más al país, dinamizar la promoción de Colombia en el exterior como país para invertir en búsqueda de petróleo. Por otra parte, como muy importante, apoyar fuertemente, diría yo, el avance de investigaciones y desarrollos sobre conversión de gas a carbón, tecnología que no se está usando, de gas a líquido, de gas a hidrocarburos y de carbón a líquidos. La de gas a hidrocarburo es algo que no se usa hoy en el mundo, pero que tiene una tecnología ya muy a punto. Pues deberíamos actualizarnos en ello. Es posible que el Instituto Colombiano del Petróleo le esté trabajando, no lo sé, pero es bien importante. Lo de carbón a líquido, o sea, sacar gasolina del carbón, es algo que se usó pues desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania lo hizo, que se hace hoy en Sudáfrica, pero por razones políticas de aislamiento de las épocas del apartheid y toda esa cosa, ellos se sintieron aislados y se metieron en eso, a pesar de que es sumamente costoso, y era sumamente costoso en términos relativos de aquella época, de hace unos 25 años. O sea, cuando el petróleo no costaba mucho, no tenía precios muy altos en el mundo. Entonces, coger carbón, que tiene un costo real de minería mucho más claro que el del petróleo, y hacerle todo el proceso químico para convertirlo en gasolina, combustible líquido, resultaba uno con un combustible más caro que el petróleo puramente, el petróleo de origen natural. ¿Quién se mete en eso? Pues cuando está uno aislado,
o con el gran peligro de ser aislado como estuvo Sudáfrica. Esa pues, es la explicación que da todo el mundo para entender por qué Sudáfrica tiene esa producción y luego de haberla montado, pues lógico que la siga utilizando. Lo mismo, me digo aquí, la refinación y otros procesos con crudos pesados de los cuales sí es bastante rico el país. En el Magdalena Medio tenemos algunas reservas, unas de ellas en el departamento de Antioquia, en la margen izquierda del río, en el lado derecho la margen oriental, son yacimientos de unos crudos mucho mejores, más livianos, pero especialmente tiene el país unas reservas muy importantes de crudos pesados en los llanos orientales. Para quienes no estén familiarizados con el término, y quiero clarificarles, me perdonan los que lo conozcan, que muchos deben ser también, crudos pesados son crudos mucho más espesos, mucho más gruesos, densos, viscosos, que tienen dos dificultades. La una, que son muy difíciles de transportar, o sea, bombear un producto muy espeso es mucho más costoso, si no es que es imposible. Crudos como el crudo de Castilla, que muchos deben haber oído mencionar, no se dejan bombear solos, es imposible bombearlos. Y más con las montañas que tenemos que cruzar en Colombia para llevarlos a sitios de refinación o de mercado internacional, a puertos. Pero en eso se ha venido avanzando bastante. El Instituto Colombiano del Petróleo ha desarrollado mucho y hay tecnologías desarrolladas también, por ejemplo, en Venezuela, para comercializar petróleos de la cuenca del Orinoco, que son por el estilo, no los del lago de Maracaibo, pero las de la cuenca del Orinoco son así pesados como los de Colombia en los llanos orientales. Allá tenemos unas reservas grandes, pero nadie se le mide a explotar eso, por una parte porque está muy lejos y por otra porque son pesados. Entonces se está buscando, ya con los precios altos de petróleo, puede haber mayor probabilidad, mejor dicho, hay ya manifestaciones de interés de compañías grandes, brasileñas, americanas, españolas, de distintas partes, tienen interés en entrar a explotar estas cosas. Y ya muy concretamente Ecopetrol mismo está diluyendo un poco el crudo de Castilla con un poco de gasolina, llamémoslo así, unas naftas, que lo hacen transportable y luego al llegar a una refinería se le vuelve a extraer. Así coge un precio que justifica, paga los costos involucrados según las cuentas de Ecopetrol y nos pone entonces a recuperar unas reservas que de otra manera han sido inexplotables hasta el momento. Bueno, lo último son las medidas ya desde el lado de la demanda. La primera, insisto, eran medidas desde el lado de la oferta, tener más petróleo. Ahora, reducir el consumo de petróleo, que es lo que dicen los gringos también en sus recomendaciones, reemplazar por energías de fuentes alternas. Yo planteo algunas cosas acá. La una, promover más la utilización de gas natural vehicular, alcohol carburante, del cual creo que todos deben haber oído por estos tiempos, y biodiesel de varias fuentes, porque no solamente de palma africana se puede producir biodiesel. Por ejemplo, del aceite de higuerilla se produce un excelente biodiesel, un excelente diésel, y el biodiesel fue primero que el diésel de petróleo. Eso es interesante anotarlo. Y el país entonces tiene unas buenísimas perspectivas en ese campo, lo mismo que en las de alcohol carburante, y frente a los altos precios del petróleo ya puede resultar económico, viable económicamente cualquiera de esos procesos. No lo estoy afirmando categóricamente, pero nos acerca, el mismo hecho del problema del alto precio nos acerca a la viabilidad de que salga más barato hacer el biodiesel y el alcohol carburante como reemplazos del petróleo. Por otro lado, impulsar más el transporte masivo y más bien desestimular, penalizando con impuestos, el uso de vehículos de alta cilindrada para cilindrada relativa, no digo de un camión, pero esas camionetas pesadas que rugen con motores de 4 litros y cosas de esas, a eso se le debería cobrar unos impuestos muchísimo más altos que a los de un carro pequeño o un carro de tamaño normal. ¿Para qué? Para desestimular su uso y con eso ahorraríamos bastante consumo de gasolina. Por otro lado, desarrollar rápidamente por sistemas de concesión
aquellos ferrocarriles cuyos estudios demuestren con claridad su ventaja económica, porque no todo ferrocarril resulta más económico que el transporte por carretera, pero sí hay unos claramente determinables en nuestro país que ameritan la recuperación rápida y ponerlos a trabajar, porque ahí sí la eficiencia energética es muchísimo. En terreno plano, voy a darles un dato, en terreno plano la eficiencia energética de una de las locomotoras es 7 veces mayor que la eficiencia energética de los camiones equivalentes para transportar la misma carga. La otra medida sería apoyar más decididamente la investigación y desarrollo de energías alternas y minicentrales hidroeléctricas. Puede haber otras medidas que contribuyan a disminuir la demanda por petróleo, puede haber otras formas, pero a mí me parece que aquí están las esenciales y con esto, pues, terminamos ya, por favor. Con esto concluyo la presentación, lamento que me les extendí demasiado, me da un poco de pena, me perdonan, pero como que me encarreto a veces con el tema. Y pues ahora, si ustedes, los que quieran, alguna pregunta o intervención, comentario, lo que quieran, con muchísimo gusto estoy en plan de atenderlo. Lo que me queda difícil es de dónde me levanten la mano o alguna cosa, porque la luz me tiene loco. Perdón. Sí, parece que hay una pregunta. Ah, sí. ¿Podemos quitar esta luz, por favor, del seguidor? Sí, bueno, yo primero que todo quiero hacer como, digamos, un comentario, un énfasis en cuanto a lo que es la utilización de energías renovables, ¿cierto? Yo pienso que Colombia y, digamos, el mundo entero se tiene que preocupar también por un aspecto que de pronto no se tocó aquí, que es el aspecto ambiental, ¿cierto? Quiero apuntar que las energías renovables tienen 0 emisiones, ¿cierto? Digo tiene 0 emisiones porque digamos, el dióxido de carbono que está asociado al recurso que se utiliza digamos, ya viene fijo, viene fijo por las leyes biológicas, entonces es una energía que tiene 0 emisiones, entonces el mundo también debería, y especialmente pues Colombia, debería hacer énfasis en eso, ¿cierto? Preocuparse por el aspecto ambiental. Eso se ha discutido mucho, pues digamos que el principal, donde se ha discutido más, digamos, la carta magna de todos los protocolos es el protocolo de Kioto. Hay unas discusiones muy interesantes sobre la utilización de energías renovables. Bueno, y quiero es como hacerle una pregunta. De pronto, ¿usted qué sabe acerca de cómo va la ley? Pues a ver, la legislación sobre el alcohol carburante ya, digamos que eso ya está listo, está prácticamente listo. Pero quisiera saber más sobre la legislación sobre el biodiesel. O sea, sé que en este momento hay discusión en el Congreso sobre su legislación. Y en cuanto al biodiesel, pues está como en una etapa de meramente investigativa, pues aquí en Colombia. Digamos que le ha faltado un poco más de desarrollo. Y pues quisiera como averiguar en qué va eso, porque pues digamos el desarrollo de la producción de biodiesel está muy ligado como al aspecto político. Con mucho gusto le cuento lo que sé. Vea, primero le voy a hacer un comentario sobre su comentario al respecto de las energías renovables y su componente ambiental. Lamento si no hice ninguna mención al aspecto ambiental, pero créame que yo soy más ambientalista que energético. Yo soy más conservacionista y defensor del medio ambiente. Lo que pasa es que me concentré mucho en esto. Ese es un aspecto fundamental, pero hay que tener en cuenta que no todas las energías renovables son limpias. Por ejemplo, la energía hidroeléctrica, que utiliza represas, almacenamiento de alguna manera, genera con la descomposición de la materia orgánica que había originalmente en la represa y la que le va llegando, genera emisiones grandes de metano y otros gases igualmente o más dañinos que el CO2.
O sea, no es tan absolutamente limpio. Además del otro efecto ambiental grande, dañino, que tienen las represas. Mire usted, por ejemplo, la represa de Betania en el Huila inundó 7.000 hectáreas que eran los cultivos más lindos de arroz que tenía el país. O coja la represa de Urrá, aunque se quedó nomás que en Urrá uno, afortunadamente y por motivos ambientales, pero iba a inundar otras 12.000 hectáreas de bosques. Eso es una locura. O sea, para uno decir que la hidroeléctrica es totalmente limpia, sí, es renovable, eso es buenísimo. Pero para decir que es totalmente limpia tiene que ser a filo de agua, que es aquella sin almacenamiento, solamente lo que venga por el río. La eólica, por ejemplo, sí, es no contaminante, pero también pues ocupa espacio que de pronto, no en La Guajira, no es muy utilizable para otras cosas, pero por lo menos produce ruido, tiene sus problemitas, nunca comparables a la producción, a la generación de CO2 y el problema en su efecto invernadero, calentamiento global, todas esas cosas, no, cierto. Por eso hay que hacer todo el énfasis, además por el solo hecho de ser renovables son importantes, y en cambio lo otro es agotable. Ese punto está bien. Lo otro era, perdóneme, lo del biodiesel, sí. Lo del biodiesel, acontece que entró de moda, digámoslo así, entró al escenario nacional mucho más recientemente que lo del alcohol carburante. Lo del alcohol carburante tuvo un patrocinador, digámoslo así, que fue un muy distinguido egresado de esta universidad y de mi misma facultad, Amílcar Acosta, como senador, propuso, fue el que Amílcar ha sido muy aficionado y buen conocedor de los temas energéticos, y fue a quien se le metió en la cabeza estructurar el esquema, porque es que es un esquema con un mecanismo económico atractivo para que el combustible, que de alguna manera es más costoso, resultara a precios competitivos y pues a precios accesibles, competitivos con el de la gasolina en la estación de gasolina, ya puesta allá. Lo mismo podría y debería uno esperar del biodiesel. El biodiesel, mire, le cuento una cosa. El año pasado, apenas en el 2004, salió por primera vez en la prensa nacional que el invento, y no era invento, eso está inventado primero que el diésel de petróleo, pero de todos modos un desarrollo nacional a base de aceite de palma africana hecho por la Fundación Gaviotas. Yo pues he tenido el agrado de conocer desde hace muchos años a Paolo Lugari, quien es el director de esa fundación, un tipo sumamente dedicado a la investigación, es un devoto de esa cosa y ha hecho un excelente trabajo en muchos campos, Estuve conociendo una plantica que tiene allá cerquita de la Universidad de los Andes, por la Circunvalar en Bogotá. Tiene una planta con su surtidor de gasolina y todo, para biodiesel. La planta es una cosita chiquita, es medio teatro la mitad del área. Y puede ser la producción de escala comercial, perfectamente comercial. Tiene esa gran ventaja. Utiliza un producto agrícola, o sea, puede desarrollar la agricultura fuertemente, puede ser una fuente de trabajo para mucha gente en el campo. Y desde el mismo campo hacer la extracción de aceite, traer el aceite a las ciudades y pueblos. O sea, para abastecer a Colombia de un buen porcentaje de biodiesel, requeriría plantas por todas partes, estimaba él, del orden de unas 1.000 y tantas plantas en el país, planticas como la de Gaviotas. Eso solo es un aspecto interesantísimo. O sea, la inversión no es muy alta. Pero el año pasado, cuando el petróleo estaba a 30 y pico dólares, entonces nosotros teníamos el diésel a, no sé, 3.000 y pico de pesos. Le pregunté yo, bueno, ¿y cuáles son las cuentas económicas de esto? Me dijo Paolo, no nos da, pero esperamos, el presidente está muy interesado en que el gobierno apruebe algún subsidio para esto. Y dije, Paolo, las cosas que dependan de los negocios, abastecimientos que dependan de subsidios,
dependen de la aprobación del presupuesto de cada año, y olvídese que usted puede montarse en un sistema seguro de abastecimiento sobre esa base. Entonces, yo me vine un poquito despechado de ese asunto, desilusionado, pero los precios nuevos del petróleo tienen que estar. No he vuelto a hablar con Paolo, pero yo creo que eso va a ser una cosa fantástica para el país, el desarrollo del biodiesel. Por eso mismo el gobierno, bueno, tal vez por el entusiasmo, porque el presidente lo tomó, en fin, pero yo creo que más por racionalidad del ministro, que es un ministro de Minas y Energía, y de la gente, en fin, sus asesores, están elaborando y han prometido que en pocos días debe salir la reglamentación para ver cómo se utiliza y cómo resulta económico sin tener que dar subsidios. O sea, eso es a base de manejo de los impuestos similares al IVA que pagan los combustibles, y por alguna forma de hacer forzosa su utilización. Entonces, yo creo, soy, digamos, muy crédulo en el tema del biodiesel, hoy por hoy, con precios altos del petróleo. Universidad de Antioquia Televisión presentó